Dejé de rogarle amor, y mi esposo frío empezó a amarme sin parar. Jung-hee nunca imaginó que el día en que dejara de rogar por amor sería el día en que finalmente lo encontraría en los ojos de quien siempre estuvo a su lado. La lluvia golpeaba contra los ventanales del apartamento en el piso 32, creando un ritmo melancólico que acompañaba el silencio que se había instalado entre ellos durante los últimos meses. Jung-hee observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras preparaba el té de la tarde, como había hecho cada día durante los 3 años de su matrimonio con Min-jae. Sus movimientos eran precisos, elegantes, pero vacíos de la pasión que una vez creyó que definiría su vida matrimonial. Estoy persiguiendo un sueño, llegar a los 1000 suscriptores. Si esta historia te toca, suscríbete y activa la campanita. Cada uno de ustedes me acerca un poco más. Min-jae llegó esa tarde como siempre. Traje impecable, corbata perfectamente anudada y esa expresión seria que había aprendido a leer como páginas en blanco. Él era el CEO más joven de su empresa, un hombre cuyo éxito había sido forjado con disciplina férrea y corazón blindado. Cuando se casaron, Jung-hee pensó que podría derretir ese hielo con su amor incondicional, con sus caricias matutinas, con sus cenas preparadas con esmero, con sus preguntas sobre su día que él respondía con monosílabos. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó como cada tarde, mientras le servía el té en la taza de porcelana que él prefería. «Bien», respondió sin levantar la vista de su teléfono. Esa noche, algo se rompió dentro de Jung-hee. No fue un estallido dramático, sino más bien como el último pétalo que cae de una flor que ha estado marchitándose durante meses. Mientras Min-jae revisaba informes en su estudio, ella se miró al espejo del baño y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, antes brillantes como estrellas, ahora parecían lagos sin luna. Su sonrisa, que solía ser espontánea y cálida, se había convertido en una máscara cortés que usaba para sobrevivir. Al día siguiente, Jung-hee no preparó el desayuno especial que Min-jae solía ignorar. No le preguntó sobre sus planes, no esperó despierta su llegada tardía. En su lugar, tomó un libro que había estado postergando, se sirvió una copa de vino tinto y se sumergió en una historia donde el amor era correspondido. Min-jae notó el cambio inmediatamente, aunque no supo identificarlo. El apartamento estaba igual de ordenado, ella seguía siendo elegante y cortés, pero había algo diferente en el aire. Era como si una melodía familiar hubiera cambiado de tono, apenas perceptible, pero suficiente para crear una inquietud que no podía explicar. «¿No vas a preguntarme sobre la reunión con los inversores?», le dijo esa noche, encontrándola leyendo en la sala, las piernas elegantemente cruzadas, una sonrisa serena en los labios que no estaba dirigida a él. «Si quieres contármelo, estaré aquí», respondió sin apartar la vista del libro. Su voz sonaba diferente, más ligera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Min-jae se quedó sin palabras. Había una tranquilidad en ella que no había visto antes, una especie de libertad silenciosa que lo intrigaba y, aunque no lo admitiera, lo inquietaba. Los días siguientes, Jung-hee comenzó a vivir para ella misma. Retomó sus clases de cerámica, algo que había abandonado poco después del matrimonio. Sus manos, que habían estado ocupadas únicamente en complacer a Min-jae, ahora creaban formas hermosas en el torno, sintiendo el barro húmedo y fresco entre sus dedos como una caricia de libertad. Se inscribió en clases de danza contemporánea, donde su cuerpo aprendió nuevamente a expresar emociones que había estado reprimiendo. Cada movimiento era una liberación, cada giro una declaración de independencia emocional. Los espejos del estudio le devolvían la imagen de una mujer que estaba renaciendo, descubriendo partes de sí misma que había olvidado que existían. Una tarde de viernes, mientras Jung-hee practicaba una rutina de danza en la sala, Min-jae llegó más temprano de lo usual. Se detuvo en el umbral invisible para ella y la observó moverse con una gracia que le cortó la respiración. La luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales, creando una aureola alrededor de su figura,
y por primera vez en años, Min Jae la vio. Sus movimientos eran fluidos como agua, pero había una fuerza nueva en ellos, una confianza que no recordaba haber visto antes. Su cabello se movía como seda negra con cada giro, y cuando finalmente se detuvo, con el pecho subiendo y bajando suavemente, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Era la sonrisa que solía dedicarle a él, pero ahora se la daba a sí misma, y eso lo golpeó como una revelación. «¿Desde cuándo bailas?», le preguntó, su voz más suave de lo que había sido en meses. Ella se giró, sorprendida, pero no turbada. «Desde hace algunas semanas. Necesitaba encontrar algo que fuera solo mío». Había una honestidad en esas palabras que lo desarmó completamente. Min Jae se había construido muros tan altos para protegerse del mundo que había olvidado que también estaba manteniéndose alejado de la única persona que había querido estar cerca. Esa noche, por primera vez en meses, Min Jae no pudo concentrarse en el trabajo. Cada vez que cerraba los ojos veía a Jung-hee bailando, libre, radiante, hermosa de una manera que no tenía nada que ver con él, y eso lo aterrorizaba tanto como lo fascinaba. Al día siguiente era sábado, y Jung-hee había planeado visitar una exposición de arte en el distrito de Hongdae. Se vistió con un vestido de color mostaza que realzaba el tono dorado de su piel, se puso unos pendientes que hacía tiempo no usaba, y se aplicó un labial rojo que le daba un aire de sofisticada rebeldía. «Voy a salir», le dijo a Min Jae, quien estaba desayunando mientras revisaba emails. «¿A dónde?», preguntó, y ella notó que había algo diferente en su tono. Una curiosidad que no había estado ahí antes. «A una exposición. Estaré de vuelta en la tarde». Min Jae levantó la vista y la miró completamente por primera vez en semanas. El vestido la favorecía de una manera que hizo que algo se removiera en su pecho. Había una elegancia natural en ella que había estado dando por sentada, una belleza que no necesitaba de su validación para existir. «¿Te importaría si te acompañó?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Jung-hee lo miró con sorpresa genuina. «¿Tienes tiempo para eso?». «Puedo hacer tiempo». Había algo vulnerable en la forma en que lo dijo, como si fuera una petición más que una declaración. Jung-hee sintió una pequeña grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón, pero no se permitió esperanzas. «Si quieres», respondió con la misma tranquilidad que había caracterizado sus interacciones recientes. La exposición era de fotografía contemporánea, imágenes que capturaban momentos íntimos de la vida cotidiana transformados en arte. Min Jae observó cómo Jung-hee se movía entre las fotografías, cómo se detenía frente a cada una, cómo inclinaba ligeramente la cabeza cuando algo la conmovía. Había una profundidad en sus reacciones que él nunca había notado, o quizás nunca se había tomado el tiempo de notar. Se detuvieron frente a una fotografía en blanco y negro de una pareja mayor bailando en su cocina. La luz de la ventana creando sombras suaves en sus rostros arrugados, pero radiantes de amor. «Es hermoso», murmuró Jung-hee, y había una melancolía en su voz que hizo que Min Jae la mirara. «¿Qué te parece hermoso?», preguntó genuinamente curioso. «La forma en que se miran. Después de tantos años, todavía se ven como si fuera la primera vez». Sus ojos se suavizaron mientras contemplaba la imagen. «Es como si hubieran encontrado la forma de enamorarse una y otra vez». Min Jae sintió algo moverse en su pecho, una especie de reconocimiento doloroso. «¿Crees que eso es posible?». Jung-hee lo miró, y por un momento, él vio un destello de la mujer que había sido al principio de su matrimonio, vulnerable y esperanzada. «Solía creerlo», respondió suavemente. Esas palabras lo siguieron durante todo el camino a casa. Esa noche, mientras Jung-hee se bañaba, Min Jae se encontró recordando los primeros días de su relación, cuando ella lo esperaba con cenas preparadas con amor, cuando le contaba sobre sus sueños mientras él la escuchaba a medias, cuando lo besaba por las mañanas como si fuera lo más natural del mundo. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado construyendo su carrera, tan enfocado en ser el hombre exitoso que creía que ella merecía, que se había olvidado de ser simplemente el hombre que la amaba. Los siguientes días, Min Jae
comenzó a notar cosas que había pasado por alto durante años. La forma en que Jun-hee tarareaba mientras cocinaba cuando creía que él no estaba escuchando. Cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba con su hermana por teléfono. La manera elegante en que doblaba la ropa, como si cada gesto fuera una pequeña obra de arte. Una noche llegó a casa y encontró a Jun-hee en la terraza, contemplando la ciudad iluminada. Llevaba un kimono de seda color jade que había sido un regalo de su madre, y la brisa nocturna jugaba con su cabello. Había una copa de vino a medio terminar en la mesa y un libro abierto junto a ella. ¿Puedo acompañarte?, preguntó desde la puerta. Ella asintió sin mirarlo, pero no había frialdad en su gesto, solo una tranquila aceptación. Min-jae se sentó en la silla junto a ella y por primera vez en años no sacó su teléfono. Solo se quedó ahí, viendo la ciudad, sintiendo la presencia de ella a su lado como algo precioso que había estado dando por sentado. ¿En qué piensas?, preguntó después de un largo silencio. Jun-hee lo miró, y en sus ojos había una profundidad que lo conmovió. En lo diferente que se ve todo cuando dejas de esperar que cambie. ¿Te refieres a nosotros? Me refiero a la vida en general. Tomó un sorbo de vino, sus labios dejando una marca casi imperceptible en la copa. Durante mucho tiempo, creí que si amaba lo suficiente, si daba lo suficiente, recibiría lo mismo a cambio. Pero aprendí que el amor no es una transacción. Min-jae sintió cada palabra como una pequeña puñalada. Jun-hee, no es un reproche, dijo suavemente, finalmente mirándolo. Es solo una comprensión. No puedes forzar a alguien a amarte de la forma en que necesitas ser amada. Solo puedes elegir amarte a ti mismo lo suficiente para no perderte en el proceso. Esa noche, Min-jae no durmió. Se quedó despierto, viendo el perfil dormido de Jun-hee a la luz de la luna, dándose cuenta de que estaba a punto de perder a la única mujer que había amado realmente, no por infidelidad o traición, sino por su propia incapacidad de mostrar el amor que había estado ahí todo el tiempo. A la mañana siguiente, Jun-hee despertó y encontró una taza de té junto a su cama, preparada exactamente como le gustaba, con una nota que decía: «Gracias por todo lo que haces, Min-jae». Era un gesto pequeño, pero fue el primer acto de consideración espontánea que él había tenido en años. Jun-hee sostuvo la nota entre sus dedos, sintiendo su textura, leyendo su caligrafía perfecta, y algo pequeño pero significativo se removió en su corazón. Los gestos comenzaron a multiplicarse. Min-jae empezó a llegar a casa más temprano, no con fanfarrias o explicaciones, simplemente estaba ahí. Comenzó a hacer preguntas sobre las clases de cerámica de Jun-hee, no por cortesía, sino porque genuinamente quería saber. Una noche la encontró trabajando en una pieza particularmente intrincada, sus manos cubiertas de barro, su rostro concentrado en una expresión de pura creatividad. ¿Puedo ver?, preguntó acercándose por primera vez a su espacio creativo. Jun-hee lo miró sorprendida, pero hizo espacio para que pudiera ver. «Es un jarrón», explicó, sus manos moldeando suavemente la arcilla. «Estoy tratando de capturar la sensación del viento». Min-jae observó sus manos trabajar, la precisión de sus movimientos, la forma en que sus dedos conocían exactamente la presión que necesitaba aplicar. Era como verla hablar un idioma secreto, uno que él nunca había intentado aprender. «Es hermoso», dijo, y por primera vez en años, Jun-hee sintió que realmente había visto lo que ella había creado. «¿Quieres intentar?», preguntó impulsivamente. Min-jae, que siempre tenía las manos impecables, que vivía en un mundo de contratos y presentaciones, dudó solo un momento antes de asentir. Jun-hee tomó sus manos y las guió hacia la arcilla. Sus palmas eran más grandes que las de ella, más ásperas por años de trabajo tenso, pero cuando tocó el barro húmedo, algo en su expresión se suavizó. Ella puso sus manos sobre las de él, dirigiendo sus movimientos, y por primera vez en mucho tiempo, estuvieron completamente presentes el uno con el otro. «Siente cómo responde», murmuró, su aliento cálido cerca de su oído. «La arcilla quiere tomar forma, solo tienes que escucharla». Min-jae cerró los ojos y se concentró en las sensaciones.
la textura húmeda y fresca del barro, la calidez de las manos de Jun-hee guiando las suyas, el ritmo suave de su respiración junto a su oído. Por primera vez en años, su mente se silenció completamente. Cuando abrió los ojos, habían creado algo juntos. No era perfecto, pero tenía una belleza irregular, como si hubiera capturado un momento de intimidad entre sus manos. Nunca había hecho nada así, admitió, mirando sus manos manchadas de barro con algo parecido al asombro. A veces las cosas más hermosas suceden cuando dejamos de intentar controlarlo todo, respondió Jun-hee, y había algo en su voz que hizo que él la mirara directamente. Sus ojos se encontraron por primera vez en meses sin prisa, sin distracción, sin las barreras invisibles que él había construido. Min-jae vio en ellos no la adoración ciega que una vez había dado por sentada, sino algo más profundo. Una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, que había encontrado su propia luz y que brillaba más hermosa por ello. Jun-hee, dijo su nombre, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. ¿Sí? Te he echado de menos. Ella inclinó la cabeza, estudiando su rostro. Pero siempre he estado aquí. No, dijo, su voz apenas un susurro. He echado de menos a la mujer que eres cuando no estás tratando de ser lo que yo necesito. He echado de menos conocerte. Algo cambió en la expresión de Jun-hee, como si una puerta que había estado cerrada se entreabriera ligeramente. Esa noche, Min-jae no fue a su estudio después de la cena. En su lugar se quedó en la sala mientras Jun-hee leía, no haciendo nada productivo, simplemente estando presente. De vez en cuando, ella levantaba la vista y lo encontraba mirándola, no con la distracción habitual, sino con una atención completa que la hacía sentir vista de una manera que había olvidado que existía. ¿Qué lees?, preguntó finalmente. Jun-hee cerró el libro, marcando la página con su dedo. Poesía, Pablo Neruda. ¿Podrías leer algo en voz alta? Ella lo miró sorprendida. Min-jae nunca había mostrado interés en la poesía, considerándola impráctica y sentimental. Pero había algo en su petición que era genuino, vulnerable incluso. Abrió el libro y encontró un poema que había subrayado, sus palabras marcadas con la tinta de múltiples lecturas. Su voz, cuando comenzó a leer, era como miel tibia. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Min-jae la escuchó leer, no solo las palabras, sino la pasión contenida en ellas, la forma en que su voz se suavizaba en ciertas frases, cómo sus ojos se cerraban ligeramente cuando llegaba a las partes que más la conmovían. Se dio cuenta de que esta era otra faceta de ella que nunca había conocido. Esta mujer que encontraba belleza en las palabras, que podía ser movida por la poesía hasta el punto de memorizar versos. Cuando terminó, el silencio entre ellos no era incómodo sino cargado de algo indefinible. «Tienes una voz hermosa», dijo, y las palabras salieron más íntimas de lo que había pretendido. Jun-hee sintió algo revolotear en su estómago, una mariposa solitaria que había estado dormida durante mucho tiempo. «Gracias». Los días siguientes, Min-jae comenzó a cortejarla como si fuera la primera vez. No con los gestos grandiosos que había usado cuando la conoció, sino con una atención silenciosa que era más poderosa que cualquier regalo caro. Notó que ella prefería el café por las mañanas en lugar del té, así que comenzó a preparárselo antes de que despertara. Se dio cuenta de que se iluminaba cuando hablaba de sus proyectos de cerámica, así que comenzó a preguntarle específicamente sobre ellos. Una tarde lluviosa, Jun-hee estaba practicando danza en la sala cuando resbaló ligeramente en un giro. Min-jae, que había estado observando desde el pasillo, se acercó instintivamente. ¿Estás bien? Sí, solo perdí el equilibrio. Pero él no se alejó. En su lugar extendió su mano. ¿Me enseñarías? Jun-hee lo miró con asombro. Min-jae, que era la definición de compostura y control, le estaba pidiendo que le enseñara a bailar. No soy una maestra profesional, advirtió. No necesito una maestra profesional. Te necesito a ti. Había algo en la forma en que dijo, te necesito, que hizo que el corazón de Jun-hee se acelerara. Tomó su mano,
notando cómo sus dedos se entrelazaron perfectamente, como si hubieran sido diseñados para encajar. «Está bien, pero tienes que dejarte llevar», dijo, guiándolo al centro de la sala. Le enseñó movimientos básicos, cómo trasladar el peso de un pie al otro, cómo dejar que el cuerpo siguiera el ritmo natural en lugar de lucharlo. Min-jae, que estaba acostumbrado a dominar todo lo que tocaba, luchó inicialmente con la idea de rendirse al movimiento. «Estás pensando demasiado», murmuró Jung-hee, sus manos en sus hombros. «Siente la música». «No hay música». «Siempre hay música. Solo tienes que escucharla». Cerró los ojos y se concentró, no en los pasos que debía seguir, sino en la calidez de las manos de Jung-hee, en el ritmo suave de su respiración, en el sonido de la lluvia contra las ventanas, creando su propia melodía. Gradualmente su cuerpo comenzó a relajarse, a moverse con ella en lugar de contra ella. Cuando abrió los ojos, ella estaba sonriendo, y era la sonrisa que solía reservar solo para él, antes de que él olvidara cómo merecerla. «Ahí está», susurró. «Ahora estás bailando». Estaban muy cerca ahora, moviéndose en una danza improvisada que no seguía ninguna coreografía más que la natural atracción entre sus cuerpos. Min-jae podía oler su perfume, suave y familiar. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de la delgada tela de su vestido de práctica. «Jung-hee», dijo su nombre como una oración. «¿Sí? ¿Puedo besarte?» La pregunta la sorprendió, no porque fuera su esposo y técnicamente no necesitara pedir permiso, sino porque hacía tanto tiempo que él no había pedido nada de ella con esa vulnerabilidad, esa esperanza contenida. En lugar de responder con palabras, se acercó un poco más, sus labios apenas rozando los de él. Una invitación silenciosa. Min-jae la besó suavemente, como si fuera algo precioso que podría romperse. No era el beso rutinario de un matrimonio establecido, sino algo nuevo cargado de redescubrimiento. Sus manos encontraron su rostro, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas, y Jung-hee sintió como si estuviera siendo besada por primera vez. Cuando se separaron, ambos estaban respirando un poco más rápido. La lluvia seguía cayendo, creando un capullo de intimidad alrededor de ellos. «Te he extrañado tanto», murmuró Min-jae contra sus labios. «Yo también», admitió ella, y por primera vez en meses era completamente cierto. Esa noche hicieron el amor por primera vez en casi un año. No fue la conexión desesperada de una pareja tratando de salvarse, sino algo más profundo. El reconocimiento mutuo de que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, no como las personas que habían sido, sino como quienes se habían convertido. Min-jae exploró el cuerpo de su esposa como si fuera territorio nuevo, notando las pequeñas cicatrices y marcas que contaban la historia de los meses que habían pasado separados emocionalmente. Sus manos, que habían aprendido la delicadeza trabajando con arcilla, acariciaron su piel con una reverencia que la hizo temblar. Jung-hee respondió a sus caricias con una pasión que había estado durmiente pero no muerta, redespertando bajo sus dedos como una flor que había estado esperando la primavera. Sus cuerpos encontraron un ritmo que era tanto familiar como completamente nuevo, una danza horizontal que siguió naturalmente a la vertical que habían compartido horas antes. Después, mientras yacían entrelazados, Min-jae trazó patrones invisibles en la piel desnuda de Jung-hee. «¿Cuándo comenzaste a odiarme?», preguntó suavemente. Ella se giró para mirarlo, sorprendida por la pregunta. «Nunca te odié, pero dejaste de amarme». Jung-hee consideró sus palabras cuidadosamente. «No dejé de amarte. Dejé de amarme a mí misma por amarte». Min-jae cerró los ojos, el peso de esa revelación golpeándolo completamente. «Lo siento». «No», dijo, poniendo su mano sobre su corazón. «No te disculpes, ambos tuvimos que aprender. Yo tuve que aprender que no podía perderte a mí misma en ti, y tú tuviste que aprender a verme. ¿Y ahora? ¿Puedes amarme sin perderte?» Jung-hee sonrió, y era una sonrisa llena de sabiduría ganada a través del dolor y la redención. «Ahora sé que el mejor amor no es el que te consume, sino el que te permite florecer».
Los meses siguientes fueron como un segundo noviazgo. Min Jae aprendió a amarla no como una extensión de sí mismo, sino como una persona completa, con sus propios sueños, miedos y pasiones. Comenzó a asistir a sus clases de danza, no como una obligación marital, sino porque genuinamente disfrutaba viendo la forma en que se transformaba cuando se movía. Jun-hee, por su parte, aprendió a amar sin sacrificarse, a dar sin vaciarse. Mantuvo sus clases de cerámica, su tiempo de lectura, sus momentos de soledad que la nutrían y la hacían una mejor compañera cuando elegía compartir su tiempo. Una noche de primavera, exactamente un año después de que Jun-hee había dejado de rogar por amor, estaban de nuevo en la terraza. Pero esta vez, Min Jae tenía algo en sus manos. «Tengo algo para ti», dijo, nervioso de una manera que la conmovió. Era una pieza de cerámica, claramente hecha por manos inexpertas, pero con amor infinito. Era un cuenco irregular pintado en tonos de azul y verde que recordaban al océano. «Lo hice en clases», explicó, ruborizándose ligeramente. «El instructor dijo que capturé el movimiento del agua. Pensé en ti cuando lo estaba haciendo, en cómo me enseñaste que las cosas más hermosas suceden cuando dejas de intentar controlarlas». Jun-hee tomó el cuenco entre sus manos, sintiendo las imperfecciones en su superficie, las marcas de dedos que contaban la historia de su creación. Era el regalo más hermoso que había recibido en años, no porque fuera perfecto, sino porque representaba algo que Min Jae nunca había hecho antes, crear algo con sus manos, algo sin propósito práctico más que el amor. «Es hermoso», murmuró, y las lágrimas que rodaron por sus mejillas eran de alegría pura. «Como tú», respondió él, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Como nosotros». La besó bajo las estrellas, y fue un beso que sabía a nuevos comienzos, a amor redescubierto, a la promesa de que algunas historias merecen segundas oportunidades. Mientras se besaban, Jun-hee pensó en la mujer que había sido un año atrás, rogando por migajas de afecto, y en la mujer que era ahora, completa, amada, pero sobre todo, capaz de amar desde la plenitud en lugar de la necesidad. Sometimes, she realized, you have to stop begging for love to find out that it was there all along, waiting for both people to be ready to give and receive it in its truest form. Y así, en esa terraza bajo las estrellas de Seúl, con un cuenco imperfecto pero hermoso entre sus manos y el corazón de su esposo completamente entregado por primera vez, Jun-hee comprendió que el amor verdadero no era algo que se mendiga, sino algo que florece cuando dos personas eligen crecer juntas, sin perder sus esencias individuales en el proceso. La lluvia había parado, pero ellos siguieron abrazados, saboreando la certeza de que habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro, no como los jóvenes enamorados que habían sido, sino como las personas más sabias y completas que se habían convertido. En la distancia la ciudad parpadeaba con 1000 luces, cada una contando su propia historia de amor, pérdida y redención. Pero en esa terraza, Min Jae y Jun-hee habían encontrado la única historia que importaba, la suya, reescrita con paciencia, comprensión y el tipo de amor que solo es posible cuando dos personas aprenden a amarse a sí mismas primero. Y mientras la noche se extendía ante ellos, llena de posibilidades infinitas, ambos sabían que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo en su historia, una historia donde el amor no se ruega, sino que se cultiva, se nutre y se permite florecer en toda su magnificencia imperfecta pero real. 2 años después, Jun-hee estaba en su primera exposición individual de cerámica. Las piezas que había creado durante su transformación personal llenaban la elegante galería de Gangnam, cada una contando una parte de su historia de autodescubrimiento. Min Jae estaba a su lado, no como el esposo exitoso que la acompañaba por deber, sino como el hombre enamorado que se sentía genuinamente orgulloso de la artista extraordinaria que tenía por esposa. ¿Nerviosa?, le susurró al oído mientras observaban a las personas admirar sus creaciones. Un poco, admitió ajustando el elegante vestido negro que había elegido para la ocasión. Pero es diferente a antes. Antes tenía miedo de no ser suficiente.
Ahora solo quiero compartir lo que he creado. Min-jae tomó su mano y la llevó hasta sus labios, besando suavemente sus nudillos. «Eres extraordinaria», murmuró, y en sus ojos ella pudo ver la verdad absoluta de esas palabras. La pieza central de la exposición era el cuenco que habían creado juntos esa primera noche en el torno, ahora perfectamente terminado y brillando bajo las luces de la galería. Junto a él, el cuenco imperfecto que Min-jae le había regalado, porque Jun-hee había insistido en que también formaba parte de su historia. «Disculpe», se acercó una mujer elegante. «¿Podría contarme sobre estas dos piezas? Parecen muy diferentes al resto». Jun-hee sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Min-jae. «Representan dos formas diferentes de amor», explicó, «una hecha en perfecta armonía y otra hecha con manos inexpertas pero corazón sincero. Ambas son hermosas por razones diferentes». La mujer asintió, claramente conmovida por la explicación. «¿Y cuál prefiere?» «Las amo por igual», respondió Jun-hee sin hesitar. «Una me enseñó que puedo crear belleza por mi cuenta. La otra me enseñó que la imperfección puede ser la forma más hermosa de perfección». Cuando la galería se vació y solo quedaron ellos dos, Min-jae ayudó a Jun-hee a guardar las tarjetas de los coleccionistas que querían comprar sus piezas. Había sido un éxito rotundo, pero más importante aún, había sido la celebración de una mujer que había encontrado su voz artística y su fuerza interior. «¿Sabes qué es lo más hermoso de esta noche?», le preguntó Min-jae mientras caminaban hacia su auto, sus dedos entrelazados. «¿Qué? Que cuando te miro ahora veo a la mujer que siempre fuiste, pero que yo era demasiado ciego para ver». Jun-hee se detuvo bajo la luz dorada de una farola, estudiando el rostro del hombre que había aprendido a amarla verdaderamente. «¿Y sabes qué es lo más hermoso para mí? Dime, que finalmente aprendí que el amor que vale la pena nunca requiere que te hagas pequeña para que alguien más se sienta grande». La besó ahí mismo, en la acera de Gangnam, con el ruido de la ciudad como banda sonora y las luces de neón, creando un caleidoscopio de colores a su alrededor. Era un beso que sabía a triunfo, a amor conquistado, no a través de súplicas, sino de crecimiento mutuo. Cuando llegaron a casa, encontraron una sorpresa esperándolos: pétalos de flores de cerezo esparcidos por todo el apartamento, creando un sendero que llevaba a la terraza. Min-jae había planeado esto con semanas de anticipación, una celebración no solo del éxito profesional de Jun-hee, sino de todo el camino que habían recorrido juntos. En la terraza los esperaba una mesa preparada con champán y fresas, velas que creaban un ambiente íntimo, y la vista nocturna de Seúl extendiéndose infinitamente ante ellos. «Min-jae», susurró Jun-hee, llevándose las manos al corazón, «esto es hermoso, como tú, como nosotros, como todo lo que hemos construido juntos». Se acercó a ella, tomó sus manos y la miró con una intensidad que la hizo temblar ligeramente. «Jun-hee, cuando nos casamos, creí que te estaba dando todo lo que tenía, pero me di cuenta de que solo te estaba dando mi éxito, mi estabilidad, mi versión de lo que pensaba que era el amor. Nunca te di lo más importante». «¿Qué es eso?» «Mi vulnerabilidad, mi admiración, mi capacidad de verte realmente, de celebrarte, de amarte, no por lo que haces por mí, sino por quien eres cuando nadie está mirando». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Jun-hee, pero eran lágrimas de alegría pura. «Quiero renovar nuestros votos», continuó Min-jae, «no porque lo que teníamos antes no fuera real, sino porque quiero prometerte las cosas que no sabía prometer entonces. Quiero prometerte que te veré todos los días, que celebraré tus triunfos como si fueran míos, que cuando tengas miedo, no trataré de arreglarte, sino que te sostendré mientras encuentras tu propia fuerza. Min-jae, quiero prometerte que nunca más tendrás que rogar por mi amor, porque lo tendrás siempre, libremente dado, sin condiciones, sin reservas». Jun-hee se lanzó a sus brazos y él la levantó del suelo, girando con ella bajo las estrellas mientras ella reía, con una alegría que brotaba desde lo más profundo de su alma. «Sí», murmuró contra sus labios.
sí a todo. La hicieron el amor esa noche, con una pasión que era tanto física como espiritual, sus cuerpos moviéndose en perfecta sintonía, mientras sus almas se reconectaban en un nivel que trascendía todo lo que habían experimentado antes. Cada caricia era una promesa, cada beso una renovación, cada suspiro una celebración de lo que habían perdido y encontrado de nuevo. Después, mientras yacían entrelazados bajo la manta de seda que Min Jae había traído a la terraza, contemplando las estrellas en el cielo despejado de primavera, Jung-hee se acurrucó contra su pecho. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó suavemente. Min Jae consideró la pregunta, acariciando su cabello sedoso. Me arrepiento del tiempo que perdimos cuando éramos demasiado orgullosos o demasiado ciegos para ser vulnerables. Pero no me arrepiento del camino que tuvimos que recorrer para llegar aquí. Creo que necesitábamos perdernos para poder encontrarnos realmente. Yo tampoco me arrepiento, murmuró ella. Incluso de los meses más oscuros, porque me enseñaron quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que alguien más necesita. ¿Y quién eres? Jung-hee sonrió en la oscuridad. Soy una mujer que ya no ruega por amor, porque finalmente entiende que merece ser amada exactamente como es. Yo soy un hombre que aprendió que amar verdaderamente significa ver a alguien completamente y elegir celebrar lo que ves todos los días. Se quedaron despiertos hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el horizonte de rosa y dorado. Hablaron de sueños futuros, de la familia que tal vez tendrían algún día, de los viajes que querían hacer juntos, de las pequeñas aventuras cotidianas que los esperaban. Pero más que planificar el futuro, celebraron el presente. Este momento perfecto donde dos personas que habían estado perdidas se habían encontrado no solo el uno al otro, sino a sí mismas. Cuando finalmente se durmieron, abrazados bajo la manta mientras la ciudad despertaba a sus pies, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar. Un amor que había sobrevivido a su propia muerte y había resucitado más fuerte, más verdadero, más hermoso que antes. Y en sus sueños, bailaron de nuevo, no solo con sus cuerpos sino con sus almas, al ritmo de una música que solo ellos podían escuchar, la melodía de un amor que había aprendido que la verdadera intimidad no viene de la necesidad, sino de la elección diaria de elegirse mutuamente, una y otra vez, en perfecta libertad. Así terminó la historia de Jung-hee, la mujer que dejó de rogar por amor y descubrió que cuando te amas a ti mismo completamente, el mundo conspira para reflejarte ese amor de maneras que nunca imaginaste posibles. Y de Min Jae, el hombre que aprendió que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de liberar, no de completar a alguien más, sino de celebrar su completitud. En el silencio dorado del amanecer de Seúl, su historia se convirtió en leyenda, en susurro, en promesa para todos aquellos que alguna vez han rogado por amor. Que la respuesta no está en suplicar, sino en florecer, porque cuando florecemos completamente, atraemos exactamente el tipo de amor que merecemos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete. Estoy más cerca de los 1000 soñadores, y tú puedes ser parte de eso.